Bien, el día de hoy les estoy grabando un video de los dos procesos de la materia de plantas potabilizadoras que se quedaron pendientes en el video pasado. Si recuerdan, vimos la parte de coagulación-floculación, el diseño de ambos tanques, y se quedó pendiente que revisaran de manera teórica los temas de ablandamiento químico y de uso de carbón activado. Entonces ahorita les voy a dar la parte de diseño de los dos procesos, confiando en que ya hicieron la consulta teórica, ya leyeron el manual y ya saben más o menos de qué trata. De manera introductoria, o como para estar en el mismo canal, empiezo por comentar que el uso de carbón activado es un proceso que se utiliza generalmente en las plantas potabilizadoras con la intención de remover olores, colores y algunos contaminantes orgánicos o de origen inorgánico presentes en el agua. Este entra en procesos ya más finos, ya no son procesos tan gruesos o tan burdos como lo que fue el sedimentador primario y el caso de coagulación-floculación. En este tipo de procesos ya se eliminan sólidos de mucho menor tamaño que le están dando precisamente al agua ese olor y ese color. Entonces, por la misma naturaleza de los contaminantes y del tamaño de las partículas de esos sólidos, es necesario empezar a proponer métodos que ya requieran de reactivos más especializados y procesos, por ende, pues más finos, más detallados. Entonces, uno de ellos es el uso de carbón activado. El carbón activado, su principio de funcionamiento es la adsorción, tal cual. No sé si ya lo habíamos comentado o no, pero bueno, la adsorción se refiere a la capacidad que tienen las partículas para que se les peguen los contaminantes en sus poros. Entonces, para llevar a cabo este proceso es importante elegir un material cuya característica principal sea precisamente esa, que sea poroso. En el caso del carbón, es un sólido que tiene partículas de diferentes granulometrías, pero que independientemente de esa granulometría, el tamaño o el número de poros que tienen esos granos es mucho mayor relativamente hablando o comparándolo con otros materiales. Entonces, se le llama carbón activado porque no nada más es poner el carbón, ya sea en polvo o en grano, o sea, no nada más es poner así, sino también cargarlas con una cierta polaridad electromagnética para lograr que esas partículas de carbón atraigan a las partículas de los contaminantes que se quieren quitar o que se quieren remover en el agua. Entonces, por eso recibe el nombre de carbón activado. Bueno, por eso se llama así, no es como por alguna otra cosa, ¿sí? Ahora bien, el carbón activado se puede aplicar o se puede trabajar en las plantas potabilizadoras de dos formas. Una de ellas es trabajar con el carbón en polvo. Literalmente es como una sal, es un polvito. Ese polvo se prepara en suspensiones. Ustedes saben perfectamente, si recuerdan por ahí sus clases de química, hay diferentes tipos de mezclas. Cuando mezclamos sólidos que no son solubles en el agua, entonces generamos suspensiones. Quiere decir que siempre va a tener una fase sólida y una fase líquida. Entonces, en este caso, esta suspensión de carbón se va adicionando de manera controlada, con cierta dosificación, al agua en tanques. Una vez que se adiciona esa suspensión al agua o ese volumen de agua que se quiere potabilizar, se deja o se mantiene ahí un tiempo. Ustedes ya conocen el concepto de tiempo de retención o de residencia hidráulica, que es el tiempo que requiere ese reactivo o ese proceso pues para hacer su trabajo y para llegar a cumplir las eficiencias para la que está diseñado, ¿no? Entonces, en el caso de esas suspensiones, repito, se van aplicando de manera controlada, cuidando un cierto tiempo de retención y la dosificación, o bien la concentración de esas suspensiones. ¿Okay? Entonces, bueno, para datos de diseño de estos tanques, en el caso que ustedes requieran poner
carbón activado en sus plantas potabilizadoras, esto es en los casos en donde se tenga un color o una tinta textil o algún contaminante que esté generando en el agua color, que esté generando olores, que tenga cierta concentración de materia orgánica o toxinas. Ustedes ya vieron en su tabla de procesos que se pueden proponer para la remoción de contaminantes, qué proceso, cuál es la aplicación de esos procesos o cuáles son los contaminantes que remueven cada uno de los procesos. Entonces, si ustedes en su propuesta de su tren de la planta potabilizadora aparece carbón activado, bueno, pues ya saben que pueden manejarlo así o que se puede trabajar así en polvo. Los criterios de diseño para esos tanques en donde se va a estar adicionando la suspensión y se va a estar dejando ese tiempo de retención son, el tiempo de retención va de 30 minutos a 2 horas. Entonces, si se dan cuenta, es un rango de tiempo o es un rango de valores de tiempo de retención muy amplio. ¿Por qué? Porque depende de la concentración o de qué tipo de contaminantes ustedes van a remover con ese carbón activado. Si nada más se va a proponer este proceso para eliminar olores y colores, es decir, y en concentraciones muy bajas, pues entonces nos apegamos más, como siempre, al tiempo de retención menor, ¿sí? A menor concentración de contaminantes, menor será el tiempo de retención, en el caso de la aplicación de carbón activado. En el caso de que este proceso se quiera proponer o se quiera diseñar para quitar en el agua hidrocarburos, para quitar en el agua compuestos inorgánicos, para quitar algunos metales, para quitar ciertas cosas que ya son más complejas, entonces esos tiempos de retención ya no se mantienen en 30 minutos, ya empiezan a aumentar a 1 hora, 1 hora y media o incluso hasta las 2 horas, ¿sí? Entonces eso va a depender, repito, de la calidad del agua que ustedes estén manejando en su fuente de abastecimiento. Eso ustedes lo van a definir. Ahora, una vez que ya se tienen esas concentraciones, ustedes pueden aplicar la fórmula del tiempo de retención, que es igual a el volumen del tanque entre el gasto. Aquí lo tengo. Acuérdense de esta fórmula, que es la fórmula de la residencia hidráulica o del tiempo de retención, que es igual al volumen del tanque entre el gasto. Ustedes ya conocerían el tiempo de retención, que es el tiempo que yo les estoy dando aquí como dato de diseño, o sea, ustedes lo van a proponer. Y también conocen el gasto, que es el gasto con el que han estado diseñando todo su proyecto. ¿Sí? Entonces, si ya conocen estos dos valores, despejan el volumen del tanque, y entonces, pues se tienen los mismos tirantes de operación que hemos estado manejando en los procesos anteriores, de entre 3 metros y medio, 4 metros de tirante aproximadamente, no más de eso. Recuerden que en una planta potabilizadora los tirantes deben de mantenerse constantes, ¿sí? O que se debe de guardar cierta uniformidad en los tirantes de operación, ¿sale? Entonces, con este tiempo de retención ustedes pueden calcular un volumen del tanque y con ese volumen del tanque pueden hacer fácilmente su dimensionamiento. En cuanto a las dosis de carbón, ya hay dosis típicas que están incluso en su manual, digo, por si quieren checar esos datos, pero pues ya se los traigo yo aquí a manera de apunte. Las dosis más comunes utilizadas en plantas potabilizadoras son de 2 a 20 miligramos por litro, es decir, van a poner de 2 a 20 miligramos por cada litro de agua para hacer la suspensión, que se va a estar poniendo en el tanque. Bueno, eso para aquellos casos en los que el proceso solamente se va a aplicar para eliminar olor y color. En el caso de que ya se quieran remover contaminantes mucho más complejos, entonces esa dosificación llega incluso hasta los 100 miligramos por litro. Ya es una concentración bastante considerable, ya es una suspensión mucho más saturada de sólidos, bueno, en este caso de carbón, y entonces pues también se requieren tiempos de retención mayores para que esa suspensión tan densa o tan concentrada pues llegue a todo el volumen de agua que está contenida en el tanque del carbón activado. Ahora bien, otra forma de trabajar el carbón activado es a través del carbón en forma granular.
Ese carbón en forma granular, pues obviamente no le vamos a echar ahí las gravas al tanque, ¿verdad? Al tanque de carbón activado. Esto se dispone en unas columnas, se le llaman columnas empacadas, que no son más que, bueno, literalmente son unas columnas, y en esas columnas se pone de manera, es como un filtro, ajá, es un medio filtrante al final de cuentas. Nada más lo que cambia es el material que va a estar funcionando como filtro. Generalmente en los medios filtrantes se ponen arena, se ponen diferentes granulometrías de grava, y así, ¿no? Pero en el caso del carbón activado, pues es lo mismo, es un filtro, pero ese filtro está construido por carbón activado, y ese carbón activado está en forma de granos, es decir, que el tamaño de la partícula es mucho mayor con respecto al carbón activado en polvo. Ajá. Por lo tanto, también ahí las eficiencias pues van a variar. Acuérdense que entre menor sea el tamaño de la partícula del reactivo, es mayor la eficiencia. ¿Por qué? Porque tiene una mayor área de contacto y puede diluirse mejor, o sea, puede así como mezclarse mejor con el agua, y entonces la eficiencia es mayor, ¿sí? Sin embargo, bueno, actualmente está como muy de moda hacerlo así, ya que una de las desventajas que produce el manejar el carbón activado en polvo es que ustedes están poniendo, bueno, se va a estar poniendo en un tanque una suspensión. Esa suspensión, ¿sí?, va a ayudar al agua que se le quite colores y olores, pero en el momento en el que está en contacto ahí en el tanque, pues incluso hasta se torna de color más oscuro del que tiene, o es más turbio. Ajá, entonces, una vez pasado ese tiempo de retención, esa agua de ese tanque de carbón activado tiene que pasar por un clarificador, ajá, o por un filtro, dependiendo del tamaño de la partícula, ¿no?, de los sólidos que se formen en el proceso. Entonces, en el caso del carbón en polvo, no nada más se requiere de un tanque, sino ya se requiere de dos, que es el tanque de carbón activado y el tanque de la separación de los sólidos, que les repito, puede ser por sedimentación o puede ser por filtración, dependiendo el tamaño de la partícula del sólido que se quiere remover. En el caso de trabajar el carbón activado de forma granular, no genera ese problema, ya que el funcionamiento de este tipo de columnas o de medios filtrantes es el siguiente. Se hace pasar el agua, ajá, que se va a potabilizar o que se va a procesar en el carbón, ajá, se hace pasar por aquí, y entonces todos los sólidos o todo lo que se quiera remover se queda retenido en los huequitos o en los poros que tiene el carbón. Ese carbón va a llegar un momento en que va a alcanzar su punto de saturación, y entonces se tiene que sustituir ese carbón por carbón nuevo. Ajá. Pero el agua ya aquí, al pasar a través de este medio o de esta columna, ya sale purificada, bueno, ya sale clarificada, ya no requiere de un proceso secundario. Ajá. Ahora bien, el diseño para este tipo de columnas se hace a través de una prueba que se llama prueba rápida de absorción en mini columnas, es decir, que se hace como un piloto o un modelo a escala para determinar las eficiencias y la velocidad con la que el agua va a estar pasando a través de ese medio filtrante, y cada cuánto se va a estar cambiando el carbón de las columnas empacadas, ¿sí? Esto, obviamente, para su proyecto ustedes no lo pueden hacer porque se requiere de infraestructura, se requiere de cosas para poder hacer esta mini plan, bueno, este proceso en mini o en escala. Por lo tanto, para aquellos que requieran de diseñar esta parte de carbón activado en su proyecto, lo van a tener que hacer manejando carbón activado en polvo. Ajá, pues para que se vea el procedimiento del diseño. En este caso, pues no se va a poder ver. ¿Ok? Bueno. Entonces, eso es la parte de carbón activado. Ahora vamos a pasar al otro proceso que quedó pendiente por ahí, que es el de ablandamiento químico. Uy, tanto que hice. Ahí está. Es el de ablandamiento químico. Ahora bien, por definición, esta parte de ablandamiento químico es el proceso, o podemos decir que es el proceso más utilizado para la remoción de dureza en el agua. Ustedes saben que la dureza, o cuando se determina dureza en el agua,
es un indicador de que existen carbonatos de calcio y de magnesio en el agua. Ajá. Siempre hemos dicho que la dureza es un indicador de la presencia de diversas sales. Ajá. En este caso en específico, carbonatos de calcio y de magnesio. Ahora bien, es importante resaltar lo siguiente. En el caso del carbón activado, como otros procesos que vamos a estar viendo y que hemos visto, son procesos de remoción, es decir, que la eficiencia en estos procesos debe ser al 100%, ¿sí? O sea, si lo estamos aplicando y como ya entra en rubros de procesos más finos, la eficiencia debe ser cero o muy cercana a cero. En el caso de la eficiencia del ablandamiento químico, no es necesariamente que llegue a cero, ajá, o al 100%, porque el ablandamiento químico entra en un proceso que se le llama de reducción de concentración del contaminante. Esto es porque si ustedes observan el valor que establece la norma, el valor del límite máximo de concentración de dureza que puede tener el agua potable, sí tiene un número, o sea, no es que no deba tener dureza el agua. El agua potable tiene cierto grado de dureza, ¿sí? Pero la norma establece ese límite. Por lo tanto, si ustedes en su fuente de abastecimiento tienen una concentración, lo que hay que hacer entonces es reducir esa concentración de tal forma que esté dentro del límite establecido por la norma. A eso se refiere, a eso me estoy refiriendo cuando hablo de un proceso de reducción de concentración de contaminantes contra o en cambio de un proceso de eliminación de contaminante o de remoción de un contaminante. Bien, entonces aquí la definición lo dice claramente y por eso subrayé la palabra reducir, porque su objetivo es reducir la dureza o la concentración de dureza en el agua. De todas formas, bueno, este proceso, aparte de reducir la dureza, tiene como efectos secundarios en el agua. Ajá. Uno de ellos, o también se puede utilizar para la remoción de fierro y manganeso presente en las diferentes fuentes de abastecimiento. Y bueno, generalmente este ablandamiento químico se hace a través de dos procesos. Uno es con la adición de cal, y el otro es a través del intercambio iónico. La gran diferencia entre estos dos métodos no es tanto la eficiencia o el principio del funcionamiento, es más el costo. Obviamente que el intercambio iónico o el proceso de intercambio iónico es muchísimo más costoso, es mucho más delicado, requiere de acciones de monitoreo más exhaustivas en comparación a la adición con cal. Sin embargo, bueno, tiene como también sus desventajas la parte de la adición con cal. La adición con cal es un proceso que igual se trabaja igual que el carbón activado, se hacen unas suspensiones con ciertas concentraciones y se adicionan al agua. Esta agua recibe una mezcla y después de un tiempo de retención se pasa a un segundo tanque en donde se remueve tanto la cal que se adicionó y los sólidos que se quieren remover. Entonces, aparte del tanque de ablandamiento químico, se requiere de otro tanque o de un segundo tanque para hacer ya sea clarificación, sedimentación o filtración o los dos, dependiendo de los diferentes tamaños de partícula que se estén reteniendo que se estén generando en ese proceso. A diferencia de con el intercambio iónico, que bueno, próximamente lo vamos a ver, pero el intercambio iónico funciona como una membrana, igual es como un filtro, pero este filtro es muchísimo más fino y el principio de funcionamiento cambia, porque aquí tiene que ver más la cuestión de las cargas, la cuestión de, su nombre lo dice, el intercambio iónico, el intercambio de las cargas entre los electrones y las partículas que tienen los diferentes compuestos que se van a remover, ¿sí? Entonces, esos son como los pros y los contras. Generalmente en México, para hacer ablandamiento, se utiliza la cal. Es muy raro, sería muy raro ver que para eliminar dureza se ponga intercambio iónico porque es muy costoso y realmente con la cal se obtienen buenos resultados. Ahora bien, en la cuestión del ablandamiento químico se tiene un tiempo de retención para hacer el diseño de su tanque de 25 a 30 minutos. Si ustedes ven, el rango de valores no cambia tanto.
Esto quiere decir que independientemente del tiempo de retención y la dosis que se va a utilizar, es un método que resulta bastante eficiente para cualquier concentración de dureza que podamos nosotros tener en el agua. Entonces, bueno, vamos a hacer el mismo procedimiento que para diseñar cualquiera de los tanques que hemos estado manejando. De su fórmula de residencia hidráulica o de tiempo de retención, van a despejar el volumen del tanque, ya que conocen ese tiempo de retención, que lo van a proponer en función de este rango de valores que yo les estoy dando. El gasto, que es su gasto de diseño, que es un dato que ya vienen manejando desde el principio del proyecto, y entonces despejan el volumen del tanque. Ahora bien, ustedes ya van a conocer este valor. Ese valor se los va a dar la fórmula en metros cúbicos, ya que el tiempo de retención ustedes lo pueden convertir a segundos, y si el gasto lo tienen en metros cúbicos por segundo, entonces al hacer el despeje, el volumen del tanque les va a quedar en metros cúbicos. Ahora, ustedes saben que cualquier volumen de cualquier cosa se calcula multiplicando el área por una altura. En este caso la altura pues va a ser el tirante. Y vamos a hacer lo mismo que hemos venido haciendo. Ustedes ya tienen un cierto rango de valores en el tirante, que se los puse ahí. Es de 3 a 4.5 metros. Entonces, si ustedes ya tienen el volumen del tanque y tienen el tirante, despejan el área. Y se van a dimensionar tanques de sección rectangular con una relación entre sus lados de 1 a 2 o 1 a 3. ¿Sale? Pues eso ya lo saben hacer ustedes perfectamente, no creo que tengan ningún problema, ¿sí? Entonces, bueno, les hago ahí una toma así como mejor del apunte de este lado para que lo tengan, ¿sí? Y bueno, en el caso de ablandamiento químico, no les puse aquí, en el caso de carbón activado, les puse tanto tiempos de retención como dosificaciones, ¿no? Para hacer dimensionamiento y que quede completo el diseño. En el caso de ablandamiento químico no se los puse porque yo les voy a encargar que ustedes lo busquen. Que busquen concentraciones típicas de cal en los procesos de ablandamiento químico en plantas potabilizadoras. ¿Sí? Entonces, espero que con estos dos procesos, pues sigan avanzando con el diseño de su planta potabilizadora. Todavía faltan muchos procesos. Espero estarles enviando videos un poco más periódicos para que sigan avanzando en el diseño de sus tanques, que prácticamente es lo mismo. O sea, si ustedes quisieran diseñar, por ejemplo, el tanque de cloración, lo que tendrían que hacer es, en el manual, buscar primero en qué consiste el proceso de cloración. Después, buscar los tiempos de retención típicos en plantas potabilizadoras. Con esos tiempos de retención, ustedes pueden hacer el dimensionamiento del tanque, ¿sí? Ahí en el manual vienen los tirantes típicos, vienen las relaciones 1 a 2, 1 a 3, 1 a 6, 1 a 10, de cómo se tiene que hacer el arreglo para hacer el dimensionamiento del tanque, y también vienen dosificaciones típicas. O sea, toda esta información que yo les estoy dando aquí viene en el manual. Entonces, si por iniciativa propia o por cuestiones de tiempo ustedes piensan que tienen que meterle un poquito más de velocidad, están en toda la libertad y en todo el derecho de empezar a consultar en su manual los procesos subsecuentes, que en este caso sería, repito, el de cloración, sería, por ejemplo, el de filtración, que muchos tienen en sus proyectos filtración con zeolitas, que ahí lo único que cambia es la zeolita. O sea, en vez de estar haciendo una filtración con una arena o con una grava, se pone zeolita, ¿sí? Es el mismo principio de funcionamiento. Y los tiempos de retención cambian, pero ahí vienen unas tablas de los medios filtrantes y de los diferentes materiales que se pueden poner en esos medios filtrantes, ¿sí? Entonces, ustedes pueden ya irse haciendo un poquito autodidactas y no esperar a que yo les dé así como tal cual el apunte digerido, ¿no? Lo pueden ustedes consultar en el manual y ya saben que cualquier duda con respecto a lo que les acabo de dar ahorita o lo que puedan consultar en su manual, pues me pueden escribir y estoy para resolver las dudas. Hasta luego.